Muy buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de triángulos, la parte de clasificación, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este tema que hay dos tipos de clasificar los triángulos. Uno que va a ser según la medida de sus ángulos y otro según la medida de sus lados. Vamos a ver que según la medida de sus ángulos hay tres tipos. Por ejemplo, en el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Ya hemos hablado de ángulo recto. ¿Cuánto mide un ángulo recto? Mide 90 grados, ¿cierto? Es por eso que en este triangulito tenemos un ángulo que está representado por un cuadradito. Tú ya sabes que ese cuadradito representa a 90 grados, ¿cierto? Eso ya no tengo ni que decir. Entonces señalamos por acá, por eso aquí, esto cómo se lee, medida del ángulo ABC, medida del ángulo ABC, o sea el ángulo que forma estas dos líneas ABC es igual a 90 grados. Ya a eso se llama un triángulo rectángulo, cuando tiene un ángulo de 90 grados. Y si este vale 90, ¿cuánto sumarán ellos dos? 90, ¿no? Porque sabes que la suma de los tres es 180, por eso 90 más 90, 180, por eso acá pongo alfa más beta vale 90 grados. Eso es un triángulo rectángulo. Veamos qué es un triángulo acutángulo. Un triángulo acutángulo dice que tiene sus tres ángulos agudos. Claro, acá tiene sus tres angulitos y dice que los tres deben ser agudos. ¿Qué es un ángulo agudo? A ver, recordamos, un ángulo agudo es aquel que es mayor que 0, pero menor que 90. Por eso acá alfa pongo mayor que 0, menor que 90. Lo mismo con beta, mayor que 0 y menor que 90. Y lo mismo con teta, mayor que 0 y menor que 90. Si los tres ángulos son agudos, se llamará triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Fíjate que solamente estamos viendo por ángulos, ¿no? Por eso son clasificaciones según la medida de sus ángulos. Triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Allá, un ángulo obtuso. ¿Qué era un ángulo obtuso? A ver, te pregunto ahora. Claro, mide más que 90, pero menos que 180 grados. Entonces aquí a alfa le dibuja más grandecito, 90 es así, entonces más que 90 debe ser un poquito más abierto, por eso que está más abierto. Alfa vale, es mi ángulo obtuso, que vale más que 90, pero menor que 180 grados. Y por lo tanto los otros dos, dice, son ángulos agudos. Beta y teta deben ser agudos, o sea, mayor que 0, pero menor que 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la clasificación según la medida de sus ángulos. Vamos a ver la segunda parte que dice la clasificación según la medida de sus lados. Ahora nos vamos a concentrar en sus lados principalmente. Mira por ahí. 1. Triángulo escaleno. ¿Qué es el triángulo escaleno? Dice, tiene sus tres lados diferentes. Y por lo tanto, sus tres ángulos también van a ser diferentes. Mira, acá tengo mi triángulo ABC. Como me dice que tiene tres lados diferentes, a cada lado le voy a hacer un dibujito. Digamos que a este le pongo lado, bolita, a este lado, rayita, y a este va a ser un lado, barrita. Son maneras de representar que los lados son de una longitud diferente, ¿de acuerdo? Entonces cada uno va a ser diferente. Entonces, este lado, ¿cómo se llama? Se llama AB, el segmento AB tiene que ser diferente, ABC, ¿cómo se pone diferente? Así significa igual, ¿verdad? Pero es igual, si lo tachamos, se lee diferente. AB es diferente a BC y BC también tiene que ser diferente a AC. Los tres lados son diferentes. ¿Qué más me dice? Por lo tanto, sus tres ángulos también son diferentes. Entonces, los tres ángulos, alfa, beta y teta, también tienen que ser de diferente medida. ¿De acuerdo? A eso se llama triángulo escaleno. Vamos a ver el problema 2. Triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Acá está. Es aquel que tiene dos lados iguales y también dos ángulos iguales. Si tiene dos lados iguales, si acá le pongo bolita, el otro lado tiene que ser igual, también será bolita. ¿Ya? Si se representa dos lados iguales y dos ángulos que se encuentran frente a ellos, por ejemplo, frente de bolita está alfa, frente de bolita está alfa. Los ángulos que se encuentren frente de los lados iguales también serán iguales. Entonces acá pongo que el segmento AB va a ser igual a BC.
¿Ya? Y el otro tiene que ser diferente. Por acá le ponemos ángulo B, que es diferente. ¿Ya? El tercer tipo de triángulo que se llama equilátero. ¿Qué significa equilátero? Equi viene de igual, látero viene de lados. Lados iguales significa. Es aquel que tiene tres lados iguales. Y también sus tres ángulos iguales. Hay tres lados iguales. Entonces si acá le pongo bolita, ahí a los tres tendría que ponerle bolita para representar que tienen la misma medida. Ya está. Bolita, bolita, bolita. Que me dice que el ángulo, que el arco, el segmento B es igual al segmento BC y también el segmento CA. Ahí está. AB es igual a BC igual a CA. ¿Por qué pone 60, 60, 60, profesor? Te estaba diciendo, ¿no? Dice que aquí los tres ángulos son iguales. Digamos que vale X, X y X. Pero entre los tres, ¿cuánto suman los tres ángulos? Es un triángulo. Suma de los tres ángulos interiores vale 180. Si los tres son iguales y ese 180 se tiene que repartir entre los tres, ¿cuánto le toca a cada uno? 60, 60, 60, ¿te das cuenta? 60 más 60, 120. 120 más 60 es 180. Entonces así tenemos que en un triángulo equilátero los ángulos interiores siempre va a ser 60, 60, 60. Listo, chicos, esa ha sido la teoría de hoy día. Entonces, con esta teoría vamos a resolver la práctica en clase, ¿de acuerdo? Vamos a ir. Muy bien, chicos, continuamos con la clase. Veamos el primer ejemplo, el primer ejercicio. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados, ¿no? Hemos visto que hay dos tipos de clasificación, según sus lados y según sus ángulos. Acá me piden según sus ángulos, entonces solamente tengo que mirar sus lados. Lado AB, BC y lado AC, las cuales tienen por medida 3 centímetros y el otro 4. Allá observo que hay dos lados que tienen la misma medida. Entonces, ¿cómo se llama ese triángulo que tiene dos lados iguales? ¿Cómo se llama? Vas a verificar la pizarra anterior, o si ya lo copiaste en tu cuaderno, te fijas, ¿no? Que el triángulo tiene dos lados iguales. Ese triángulo se llamará isósceles. Isósceles. Y ya está. Eso es todo, no vas a hacer nada más. Tienes que identificar qué clase de triángulos vamos a trabajar. Nada más, ¿ya? Con la pizarra anterior que hemos trabajado, tienes que estar ahí a la mano. Problema 2 dice: clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Vamos a hacerlo acá con el libro, ¿ya? Otra vez nos piden con la longitud de sus lados. Tenemos tres casos aquí: isósceles, equilátero y escaleno, ¿no? Veamos qué vemos acá. Según la longitud de sus lados, entonces me fijo en sus lados. Lado 3, 4 y 6. Los tres lados, ¿cómo son? ¿Hay alguno que se repite o todos son diferentes? Todos son diferentes, ¿verdad? Entonces aquí, ¿en qué triángulo todos son diferentes? Mira, acá en el triángulo isósceles 2 rayitas significa que son iguales, ya sabes. Acá el equilátero tiene 3 rayitas, los tres lados son iguales. En cambio acá, cada lado tiene un signo diferente: bolita, 2 rayitas y un rayón, ¿no? Si tiene tres lados diferentes, acá está, tiene tres lados de diferente longitud. ¿Cómo se llama? Escaleno. Entonces, por eso te digo, tú vas a tener que estar ahí con tu cuadernito identificando, ¿no? Escaleno. Listo, ya está. En el problema 3 dice: clasifica el triángulo MON según la longitud de sus lados. Otra vez me piden que me fije en sus lados, pero acá no me dan ninguna medida, ¿no? No me dicen vale tanto, así como acá. No importa, para eso te están indicando que este lado vale cuadradito o rectángulo, este lado vale bolita y este lado vale 2 rayitas. Cuando tiene signos diferentes quiere decir que son diferentes longitud, diferente medida. Entonces, estamos en el mismo caso acá, los tres lados también eran diferentes. ¿Cómo se llamaba? Escaleno. Entonces acá también se llamará escaleno. Nada más, campeón, eso sería todo. Problema 4. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Allá, me fijo en sus lados otra vez. Este lado vale 3, esto vale 3 y esto vale 3. Los tres lados son iguales. ¿Cómo se llama el triángulo donde sus tres lados son iguales? A ver, isósceles. No, isósceles tiene solamente 2 lados iguales y el otro es diferente. Escaleno
No, escaleno. Escaleno tiene sus tres lados diferentes. ¿Cómo se llama el que tiene tres lados iguales? Se llama equilátero, ¿no? Equilátero. Ahí está. Listo. Y el último ejercicio. Clasifica el triángulo PQR según la medida de sus ángulos. Ahora me fije en sus ángulos. Tiene tres ángulos. Según la clasificación de sus ángulos, acá está. Vas a verificar tu libro o tu cuaderno según la teoría. ¿Qué es el triángulo rectángulo? Es aquel que tiene un ángulo recto, o sea que un ángulo mide 90. ¿Acá hay un ángulo que mide 90? No, ¿verdad? No. Entonces no es rectángulo. ¿Será acutángulo? Dice. Triángulo que tiene sus tres ángulos interiores agudos. Agudos, o sea, menores que 90. ¿Tendrá sus ángulos menores que 90? Claro, ¿no? 60 menor que 90, 70 menor que 90 y 50 menor que 90. Entonces, este triángulo se llama acutángulo. Y listo. De esa manera vas a trabajar los demás ejercicios también. Todos los ejercicios son para clasificar. ¿Ya? Vas a tener que verificar con tu teoría a la mano. ¿De acuerdo? Ya, si la copiaste, trata de hacer ahí con tu cuadernito o con tu libro ahí para que veas a qué triángulo perteneces. ¿Sí? Es muy importante saber la clasificación de los triángulos. Más adelante lo vamos a usar bastante. ¿Sí, chicos? Entonces, esa ha sido la clase de hoy día. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídate.